Capítulo 100. Regreso a casa. La ropa que Kakashi y Yoshiro habían encontrado en este cobertizo apenas le quedaba bien, y los jirones en los que se han convertido a través de lo que bien podrían haber sido décadas de ratas y polillas masticando sus telas apenas se puede decir que eviten el frío de su piel. Pero no se queja, simplemente se los pone y usa las tiras de tela que quedan para envolver sus manos y espinillas. Lo único que queda con razón de su ropa vieja que no está empapada en sangre son sus botas, un hecho que agradece mientras aprieta sus correas. Está acostumbrado a tales dificultades, se las arreglará y sobrevivirá fácilmente, pero incluso él debe admitir que después de tantos años detrás de las finas telas del ocaje y el equipo personalizado y la ropa equipada para el combate, se vestirá con tales andrajos. Lo hizo sentir muy extraño. Casi, se atreve a decir, fuera de lugar. Tendrá que robar algo de ropa de una ciudad o un comerciante viajero si surge la oportunidad entre aquí y Konoha. Aunque tenía pocos reparos personales sobre tales cosas, lo último que la población de Konoha necesitaba ver era que su líder volviera como un mendigo vagabundo. Se quitó el pensamiento de la cabeza, sin embargo, utilizando la última tira de tela para atar su cabello rubio y salvaje que había caído apenas por sus hombros después de tanto tiempo. Él canalizó su chakra a través de sus manos, asegurándose de no forzar demasiado, ya que ignoró la leve incomodidad tanto en la extremidad como en su estómago en movimiento mientras movía las energías dentro de su cuerpo. Pasando la mano sobre su rostro, cientos de pequeñas cuchillas cortaron el rastrojo que había estado creciendo sobre su barbilla y mandíbula. No es un trabajo perfecto, pero lo haría. Al salir de la habitación de atrás, encontró a Kakashi y Yoshiro reuniendo su equipo. Temari seguía sentada en la esquina, enojada porque todavía estaba atada al maldito suelo con esa cadena. Ve, terminaré aquí. Reúne las trampas que has desplegado. Es posible que necesitemos las herramientas más tarde. Sin otra palabra, Kakashi y Yoshiro se pusieron de pie, con el hombre mayor tomando su martillo antes de abandonar el cobertizo hacia el mundo exterior. El rocío de la mañana se extendió por el suelo por un breve momento cuando la puerta se abrió y se cerró firmemente detrás de ellos. Naruto se arrodilló, recogiendo el poco equipo que había en el cobertizo, demorando más de lo necesario a propósito, era hora de obtener la respuesta que deseaba. Pasaron más segundos en silencio y pudo sentir su irritación aumentando. No tardó mucho más. ¿Alguna vez planeas dejarme salir de esta cadena? Ella mordió, casi gruñendo a él. Eso, él respondió. Depende totalmente de ti ahora mismo, Sabaku. ¿Sentido? Enderezó los hombros, los codos descansando sobre las rodillas dobladas mientras la miraba. Te pregunté hace 2 días cuando me desperté para decirme por qué vendrías a ayudarme. Todavía estoy esperando esa respuesta. Ella se resistió. Entonces estás diciendo que me dejarás atado aquí por mi tobillo si no contesto tu estúpida pregunta. Si la pregunta es tan estúpida como dices, entonces la respuesta es obvia e irrelevante, por lo que debería ser fácil para ti dar voz. Él respondió con calma. Apretó los dientes, su mente buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera decirle a esto. ¿Cómo demonios se suponía que debía responder una pregunta que ella misma no había descubierto del todo? ¿Qué importa? Te salvé para que me lo debas. Al menos lo suficiente como para no tenerme atado por el tobillo como un perro que necesitas mantener con una correa. Dijo, aclarándose a sí mismo. Así que lo hiciste con la esperanza de que te otorgue una especie de bendición. Para perdonar a tu pueblo o familia, sin duda. Una parte de ella dijo que lo dejara así, que le diera por sentado que tenía razón y que lo dejara caer allí. Pero otra parte de ella, la parte más grande, la parte que la había llevado a ayudarla en primer lugar, torció su pecho de una manera extraña. ¿Podría alguien relacionarlo con la culpa o la pena? Posiblemente fue una extraña combinación de ambos. Esa no es la verdadera razón. Su boca formó las palabras antes de que su cerebro pudiera ponerse al día. Al menos, esa es probablemente una de las últimas cosas en las que había pensado cuando hice la oferta a Kakashi y Yoshiro para que lo acompañaran. Él no dijo nada, simplemente la miró y ella supo que se esperaba que continuara. Temari era una mujer orgullosa, y una de las cosas que más valoraba era el hecho de que podía decirte cualquier cosa con una cara seria, incluso tono y una declaración que era tan contundente como la cabeza plana de un martillo. Ella decidió que esto no sería diferente. Sentada un poco más erguida, miró al rey demonio muerto a los ojos mientras hablaba, su voz tranquila y mesurada. Cuando te vi, luchando en oleada. Se detuvo, solo por un momento preguntándose si lo haría enojar con sus siguientes palabras. Todo lo que pude sentir fue lástima.
No reaccionó, simplemente continuó mirando. Entonces, ella continuó hablando. Sentí lástima porque, estabas parado allí, luchando contra 4 de los shinobi más poderosos que jamás hayamos visto. Y estabas, tan solo. Hizo un vago gesto con la mano, desviando la mirada mientras parecía buscar las palabras. No solo quiero decir físicamente, quiero decir, saliste de ese muelle y peleaste. Parecías tan acostumbrado a solo estar solo que incluso cuando necesitabas ayuda al máximo no lo pidas, ni siquiera viste si alguien más podría ayudar. Se puso de pie, el impulso la condujo mientras comenzaba a caminar. Has liderado a todas estas personas que te miran y confían en ti. Todo tu país parece estar apoyándose en ti. Como si fueras el pilar que lo sostiene solo y no había nadie allí no sé cómo pudiste hacerlo, como tú, Gaara, nació como un Jinchuriki y si él no me tenía a mí ni a Kanku, se detuvo, atrapándose demasiado tarde cuando se dio cuenta de que había revelado más de lo que se sentía cómoda. Aunque no dijo nada, en su mente el Jinchuriki sintió el comienzo de la comprensión. Proyectándonos a su hermano Yami de la misma manera. Era extraño, concluiría más tarde, que ella debería hacer eso. Sabaku no Gaara, por lo poco que había visto del estado racional controlado de Jinchuriki durante la batalla en el mar, y por lo que había escuchado del informe de Kakashi sobre la toma de Kumo era tan inmensamente diferente que el Godaime casi podía compararlo a una cabeza de moneda. Gaara era un aficionado al ocultar sus emociones, cuando habían estado parados en las cubiertas de esos barcos, uno al lado del otro, había visto la preocupación y la ansiedad del Kasekaze por la seguridad de sus hermanas tan claras como el día. Y por lo que Kakashi le había dicho, Gaara había llevado la carga a Kumo, sacrificando valiosos soldados y recursos para ganar tiempo para que los refugiados huyeran a los muelles donde podían escapar. Tonto. Si hubiera sido él, habría bombardeado la aldea desde el puerto con camiones de barcos. Ciertamente afectarían mucho al ejército invasor de Konoha. Tal vez no lo suficiente como para repelerlos, pero ciertamente derribando más que el miserable número que habían matado durante ese asalto. Quémalos a todos. Los refugiados serían inútiles para él. Quedaban muy pocos para convertirse en una milicia efectiva y solo servirían como raciones adicionales para repartir en las tiendas de Suna. Lo cual ya era un suministro limitado dado el hecho de que su comercio principal era por mar con Kumo y Kiri, y por líneas terrestres que iban al país de Vire y River. Uno de los cuales había estado declarando neutralidad arriba y abajo desde que lanzó su campaña contra Sakai. Eso los dejó con un solo proveedor real con suficientes cantidades de grano para abastecer al ejército. Suna, sin duda, tenía a su disposición una línea de suministro que vería cortada en la raíz cuando regresara a Konoha. En general, para Naruto, Gaara era un tonto. Un líder idealista e ingenuo que aún no había aprendido que el mundo ninja exigía sacrificios para la supervivencia del bien común. Un débil, ingenuo, tonto. La comparación de Temari con los dos era una noción de irracionalidad que apenas podía comprender. Así que decidió no intentarlo. Terminó de empacar el equipo, sellando la mochila antes de ponerse de pie y caminar hacia donde Temari todavía estaba encadenado. Colocando su mano sobre la cerradura en el tobillo, empujó el chakra lento a través de las yemas de sus dedos. Con un clic, la cerradura se abrió y Temari agradecida le quitó el metal mientras se frotaba el tobillo dolorido. Nunca pensé que escucharía música con el sonido de una cerradura de apertura. Naruto se encogió de hombros y se levantó. Suna resplandecía como un diamante en medio de un mar de tinta púrpura muerta, que era la arena proyectada bajo la pálida luz de la luna, hacia la banda de viaje cansada que se abría paso sobre las dunas que se alzaban y se sumergían como las grandes olas de un océano. Vientos ondulantes que llevaban el aroma a canela, nuez moscada y té a sus sentidos, y el único pensamiento que realmente podía cruzar sus mentes cuando sus ojos encontraron la ciudad fue Casa Gaara. Sin embargo, tenía una emoción completamente diferente. Durante casi una semana, sus emociones cuidadosamente mantenidas habían estado hirviendo debajo de la superficie, haciendo arder su mente y ese odioso y delgado tinte de ira hirviendo justo debajo de su piel. No esperaba alivio ni alivio aquí. Le habían mentido, manipulado, y había arrastrado a su país a una guerra que les había costado más vidas de las que podía imaginar. Una guerra que podría haberse evitado posiblemente. No, el Kasekaze no descansaría, no hasta que estuviera satisfecho. Y él estaba fuera por la sangre de un dragón. Jin podía escucharlo venir ahora. Su informante fue bueno. Le había contado su acercamiento casi tan pronto como los exploradores lo gritaban a las puertas del pueblo.
Él también estaba enojado, ella podía decir eso, los gritos que le dio al Ambu que protegía su propiedad, desgarrando las paredes como si fueran delgados, exigiendo saber dónde estaba Su Heliang y saliendo antes de que pudieran decir una palabra. Bien, camina enojado, sin preparación. Ella captó su línea de pensamiento, sonriendo para sí misma. Aunque ya no estaba, la abrazó, bailando al ritmo y la música de su elección. Estaba pensando como él, preparándose como él. Incluso tocando la melodía para que otros bailen, como él lo haría. Tú, estúpido, hombre exasperante, pensó, secándose una lágrima perdida de su ojo mientras se calmaba, respirando al escuchar los pasos acercándose, más y más. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared con un golpe ensordecedor que la hizo saltar ligeramente, a pesar de sí misma. ¿Dónde está él? El rostro de Gaara estaba cubierto de furia. Estaba listo para una pelea que ella podía ver. Listo para gritar, acusar, incluso listo para la violencia física directa contra el hombre que se hacía llamar el dragón dormido. Para lo que no estaba listo, era para que ella extendiera su mano, abriéndola para revelar el acero reluciente de un Kumo Itayate. Mi esposo, está muerto, Kasekaje-sama. La lluvia era fuerte, mordaz, y las garras de su frío se hundieron profundamente en su carne, mientras abrazaba la capa empapada más cerca de sí misma. La luna estaba cubierta por las nubes, haciéndola demasiado oscura para ver, el silbido de la lluvia era una obertura, cegando su sentido del olfato y el oído. Estaba ciega y sorda aquí y eso, le pareció aún más aterrador que la idea de cualquier enfermedad potencial que esto pudiera traerle. No había refugio en ningún lado. Gaara solo le había dado a sus cuchillos una capa y algo de tela. No tenía cuerda para ser un refugio adecuado, y ninguno de los ladridos de esta área podía funcionar para hacerlo, ninguna de las maderas estaba lo suficientemente seca como para hacer fuego. Así que allí estaba ella, húmeda, fría, ciega y para todos los efectos, sorda, marchando a través de los humedales al oeste del país del fuego mientras intentaba poner tanta distancia entre ella y Konoha como podía. Es por eso que ella nunca sintió a su atacante hasta que él estuvo casi encima de ella. Golpeó desde arriba, y solo la solapa distintiva de una capa atrapada por el viento le dio suficiente advertencia para esquivar mientras esquivaba el golpe que le habría golpeado la cabeza. Se volvió, la lluvia era desorientadora, la oscuridad era como un velo sobre sus ojos, apenas permitiéndole ver su silueta. Se echó hacia atrás, alejándose, tratando de alejarse un poco cuando captó el destello de un kunai y sintió su punta afilada pasar por su cara. Rápido ella buscó en su propia bolsa, sacando uno de sus cuchillos para defenderse mientras trataba de pensar quién podría ser. ¿Suna? ¿Konoha? ¿Cómo podría uno saber dónde encontrarla? ¿A quién les sobraba este bien? Cuando liberó la hoja, el puño de su atacante arremetió, rápido como un rayo que golpeó su antebrazo con fuerza, que envió estrellas a bailar frente a sus ojos cuando sintió que su brazo se rompía. Ella dejó caer el cuchillo por reflejo, sin siquiera tener tiempo de gritar cuando su pie se estrelló contra su pecho y dejó sin aliento sus pulmones mientras caía al suelo mojado. Lo siguiente que supo fue que la hoja de kunai estaba en su garganta y la alegre voz de su atacante se abría paso en su mente a través del constante silbido de la lluvia. Esos ojos rojos son realmente interesantes, niña. La feroz expresión de Gaara cayó por una fracción de segundo, revelando tan claro como el día su conmoción ante lo que acababa de decir antes de que la furia regresara, tan fuerte como lo había sido antes. No juegues conmigo, Yuein. Siseo. Estoy bien pasado creyendo todo lo que tú o Su Heliang tengan que decir, su cuerpo está en la morgue. Ella interrumpió, mirándolo a los ojos. No pensé que exigirías pruebas, pero supongo que también pensé con anticipación en eso. Puedes hacer que cualquier médico de tu elección lo examine para confirmarlo. Esta vez, el silencio entre ellos fue más largo, y Gaara claramente solo estaba comenzando a creer la posibilidad más mínima de lo que le estaba diciendo. Ahora sospechas de nosotros. Ella dijo, pensando en voz alta. Has descubierto algo. Apenas importa. Él gruñó, con los dientes al descubierto, el animal dentro de él arañando la superficie de su mente en su ira. Si está muerto, ¿a quién dejó a cargo entonces? ¿Tú? ¿Tsunade? Tienes la intención de arremeter. Ella notó observarlo, acciones y gestos tan cuidadosamente como pudo, deduciendo cada pensamiento mientras lo formaba. Tendrías que pagar todo lo que quedaba de los súbditos de Su Heliang por cualquier crimen que mi marido te haya infligido. Miró más allá de él, hacia la puerta. ¿Y Yujito? Él no respondió, simplemente continuó con la mirada.
y esa fue una respuesta suficiente para ambas preguntas. Ella ahogó su dolor, sofocándolo antes de que pudiera formarse. Ya habría tiempo para el dolor más tarde. Siempre había tiempo para el dolor. De los pliegues de su túnica, sacó un pergamino, forrado con grabados dorados que enmarcaban el centro blanco, dejando al descubierto el símbolo de la aldea Kumo, que caminó hacia adelante, comenzando a reducir la distancia entre ellos. Me temo, si tu corazón está tan lleno de ira que llevarías a cabo una intención tan Kasekage-sama, entonces quizás te resulte más difícil de lo que habías previsto. Miró el pergamino en su mano, y ella casi podía ver la más mínima pista de saber allí, rascándolo, como un niño insistente que quería reconocimiento. Un niño que se acercaba cada vez más a conseguirlo con cada paso que daba. Cuando estuvo al alcance de la mano, lentamente, con cuidado, le tomó la mano y tiró de ella hacia adelante por la muñeca mientras colocaba el pergamino en su firme agarre. Esto es lo que él quería. Lo que le había pedido a ella. Todos aquellos que podrían haberse detenido en el camino, silenciados. Todas las piezas se arreglaron lo mejor que pudo. Ahora era el momento de colocar la pieza final, la más importante, donde debía estar, y que todo lo que quedaba del mundo promulgara su gambito final. Él había querido esto, y ella lo había visto hecho, porque la persona que mi esposo confió para dirigir lo que queda de su gente, eres tú. Suzume se mordió el labio inferior, mirando la solicitud de suministro de lo que debía haber sido la 10ª vez, reflexionando en su mente. Uno pensaría que después de casi un mes y medio estaría algo acostumbrada a este tipo de decisiones. Ella no estaba, el hecho era que sus suministros eran escasos y todos necesitaban más. Los suministros que los hombres de Iwa habían solicitado estaban actualmente en reserva, pero en los pantanos centrales de Ame, Taki y Kusa era temporada de monzones. Las aguas cayeron duramente durante casi 2 meses seguidos, por lo que los ríos corrieron alto e inundaron todo. Y aunque tenían sus propias reservas y reservas, la madre naturaleza podría ser una amante dura, y estos suministros específicos que la guarnición de Iwa solicitaban eran su plan B si no los envió. La guarnición de Iwa puede encontrarse en una situación extrema y cualquier facción rebelde que quede en Iwa, el territorio más inestable que tenían actualmente, podría optar por capitalizar lo que podría ser más que un gran revés. Con la guerra ya librando. Y luego, si ella lo envió, y la inundación causó suficiente daño a las líneas de vida de Ame, Kusa y Taki, entonces no tendrían nada a lo que recurrir. Las tropas que tendría que enviar para sofocar los disturbios por la comida solo dejarían sus líneas de ataque aún peligrosas. ¿Cómo demonios había lidiado Naruto con esto durante años? Y ella ni siquiera estaba dando órdenes de movimiento de tropas y hacer frente a todas las ramificaciones que entraron en ¿qué? Naruto. El nombre solo envió punzadas de preocupación a través de su pecho. Jiraiya y Hinata habían sido traídas aquí hace poco más de una semana, y no pasó mucho tiempo antes de que las noticias llegaran a sus oídos. Naruto había sido capturado. Ella había revuelto a todos los ninjas que tenía a su disposición, que no eran muchos, con el grueso de sus élites que regresaban de Kumo o aún se reunían en las tierras fronterizas entre Suna y Konoha. Había esperado recibir alguna palabra de al menos uno de ellos. No había escuchado nada, excepto algunos vagos rumores que los señalaban a los desechos del norte. En los primeros 2 días, el guardia de Anbu que permaneció en la torre le había aconsejado que volviera a llamarlos y que enviara una paloma mensajera a la guarnición de Iwa, que tenía un buen número de Jounin y un puñado de Anbu como su fuerza central. Para configurar un equipo adecuado para ir a buscar. Ella estaba preocupada. La mayoría no sabría por qué. Realmente no podía decir que era su amiga con toda seguridad, nunca habían estado cerca, ni siquiera habían conversado después del horario de oficina. Tal vez, en el mejor de los casos, la consideraba un poco más cercana de lo normal, un conocido limítrofe que tenía algún tipo de amistad, e incluso eso puede suponer demasiado. Pero, para ella, independientemente de lo que él la hubiera considerado, ella lo consideraba su amigo. Aunque, un amigo muy distante y aterrador, pero un amigo sin embargo. En resumen, estaba preocupada por él personalmente, más que muchos de los otros Jounins y ninjas que había atrapado cotilleando, preguntándose qué pasaría sin el rey demonio. Recordó que una vez escuchó, un ninja le preguntó a Jiraiya si deberían tener un plan de contingencia en caso de que Naruto muriera. Y Jiraiya había respondido, en un tono tan seguro que, en ese momento ella, y muy probablemente también el ninja, había creído sus palabras como si fueran un hecho inmutable de la vida. El mundo mismo probablemente se romperá antes que él. No necesitas preocuparte.
El tiempo había cambiado, al menos, sus puntos de vista. Tal vez fue porque ella pasó más tiempo con él en el día a día, realmente lo vio, tuvo conversaciones reales con él. Que ella no fue atrapada como todos los demás en el mito y la hipérbole del rey demonio, que podía caer ejércitos enteros, que no podían ser asesinados por manos mortales. Debe parecer una figura tan distante e intocable para la mayoría de los demás. Ella acaba de ver, un hombre, le permitió preocuparse realmente por el hombre detrás del mito. El que estaba hecho de carne y hueso, que llevaba el peso del mundo sobre él. Ella suspiró recostándose contra la silla, eligiendo ignorar lo tarde que era por el momento. Estará bien, y debes hacer todo esto para que no tenga que lidiar con él cuando regrese. Ahora solo tenía que decidir qué hacer con los suministros. Estaba tan concentrada en su decisión que cuando se abrió la puerta de lo que era por el momento su oficina se abrió de un salto, su corazón saltó a su garganta y obstruyó su caja de voz. Y allí estaba el objeto de lo que había estado preocupada hace no más de 2 segundos. Vestido con una gruesa capa de viajero marrón y ropa manchada de barro, empapado de pies a cabeza por la llovizna que salpicaba el pueblo y los bosques circundantes, estaba Naruto Uzumaki, con los ojos sobre la oficina por solo un momento antes de sentarse y asentir. «Okage-sama». Ella respiró, más sorprendida por la falta de advertencia que por el hecho de que él realmente estaba allí. En respuesta, simplemente asintió. Susume. Saludó. Y eso fue casi un período de recuperación de choque lo que él permitiría. Voy a mi casa a limpiarme. Cuando regrese, quiero un informe resumido de todo lo que ha sucedido desde que Kumo fue secuestrado, también quiero que el capitán principal de Anbu y Jiraiya, si está en la aldea, esté traído a mi oficina, si no es así, quiero que se envíe un mensaje para que regrese. Necesito informes sobre los movimientos de tropas, tanto amistosos como hostiles, impresos y en mi escritorio dentro de 1 hora. Sin otra palabra, se volvió y comenzó a caminar por el pasillo, confiando en que ella haría lo que le había pedido. Susume obligó a su corazón a retroceder por la garganta, balbuceando por algo que decir antes de gritar. «Espera, Okage-sama». Él se detuvo, mirando por encima del hombro, esperando que ella continuara. Y por un segundo, sus pensamientos huyeron, y todas las cosas que quería decir o preguntar se fueron, y en su lugar, se encontró diciendo lo más apremiante que sabía que sería para su preocupación. Okage-sama, es, sobre Hinata-sama señor. Akina podía sentir la lluvia golpeando contra su cabeza y mejillas, y luchó para mirar claramente a los ojos de su atacante a través de las gotas de agua. Sabía que era mejor no luchar, aunque tenía muchas más posibilidades de sobrevivir que casi cualquier otra persona, no quería arriesgarse, la yugular bombeaba suficiente sangre para que un individuo se desmayara de la pérdida de sangre en menos de 10 segundos. Y dudaba que pudiera enfocar el chakra del Kyuubi para incluso comenzar a curarla antes de que se desmayara, y mucho menos retener suficiente conciencia o movilidad para defenderse. El velo de nubes en lo alto se apartó, permitiendo que la luz pálida bañara sobre ellos, haciendo retroceder la oscuridad que la había mantenido casi ciega. Ella reconoció a este hombre ahora, la capucha sobre su cabeza había oscurecido sus rasgos, pero a la luz, cualquiera en el mundo lo reconocería. Era imposible no hacerlo. Afilados dientes puntiagudos la miraron fijamente, revelados en la amplia sonrisa de su atacante. Oshigake Kisame. Su sonrisa se ensanchó un poco, el kunai presionó un poco más fuerte. Culpable de los cargos. Se rió entre dientes. Ahora, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre ese chakra que estás lista para sacar a la niña? Sintió que se le formaba un hoyo en el estómago por el brillo en los ojos, que tenía una oscuridad que le resultaba demasiado familiar, ya que él agregó un poco más de presión a ese cuchillo. Apuesto a que hay una historia interesante detrás de esa, ¿no?